Buenas tardes a todos o buenos días si están viendo esto en otra hora. Mi nombre es Andrés y quería introducirles a este video de introducciones. A lo largo de 4 sesiones, en estos últimos sábados, impartí un curso llamado Robar y Travestir, los referentes del cine de Pedro Almodóvar. Fue la segunda vez que daba este curso, esta vez fue online. Em, Y este curso pues surgió sobre todo de un interés no solo de compartir pues ser fan de este director, sino también sobre todo entender los referentes, las ideas o las historias, las narrativas que el mismo director pues Pedro Almodóvar utiliza en sus películas. Él diría en algún momento en alguna de sus entrevistas lo siguiente. Dice, soy más bien un ladrón, algunas películas las utilizo como parte activa de mis guiones. Cuando una película sale en otra película mía, no es un homenaje, es un robo y algo que forme parte de la historia que he escrito. Y bueno, pues la idea de estos videos, estas introducciones, es cada sesión de este curso estaba compuesta de, bueno, por una parte estas introducciones y luego una conversación más amplia con los participantes sobre las películas. Este video en YouTube se compone de las 4 introducciones a los temas. En ellos tocamos 4 temas que pues yo creo son lo fundamental de la obra de Almodóvar. Em, en los videos voy a explicar bien de qué van esos temas, solo para contarles un poco cuáles fueron las películas que vimos para cada sesión. Los participantes tenían que ver 2 películas para la sesión y ahí las íbamos a poder comentar. En la primera, que de hecho fue el 14 de febrero, las 2 películas fueron La Ley del Deseo del 87 y Laberinto de Pasiones del 82, las mismas de Almodóvar. Para esa sesión hablamos de la escritura y el amor también, del deseo y de la transformación posible de la realidad a través de la escritura. En la segunda sesión vimos la película Plácido de Luis García Berlanga del 61, una comedia española, y también la película de Almodóvar ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Del 84. En ella pues vimos mucho sobre la comedia, la parodia, la ironía, la irreverencia también. Hablamos un poco del camp, de la movida madrileña y de pues el realismo paródico que utiliza Almodóvar. En la tercera sesión fue sobre thriller, crimen y nota roja. Ahí vimos al grande Alfred Hitchcock con su película Vértigo del 58 y vimos también la película Hable con ella, para hablar también pues como de fetichismos, de crimen, de identificación también, dentro de las películas de Almodóvar. Y en la última sesión, que fue el último sábado, hablamos del espectáculo dentro del cine, de lo musical, pero sobre todo de la maternidad. En ella vimos la película Sonata de Otoño de Bergman, de Ingmar Bergman, del 78, y Tacones Lejanos, del 91, que son referencia directa. Sonata de Otoño es una referencia directa de Tacones Lejanos. Entonces, solo para introducirles un poco a esto, para que no se sientan tan perdidos, estos videos pues, son introductorios dentro de la clase, entonces de pronto hay cosas que no se entiendan del todo, pero me parecía bonito que pudieran compartirlo, escucharlo también. Me parece que las ideas, pues la información que he manejado en mis cursos son pues, sobre todo pública, ¿no? Es una forma también de dar a conocer estas ideas que luego pues que siento que se quedan como encerradas de pronto en algunos textos académicos que he escrito y así, y me parece importante ponerlas a disposición también para que quien quiera, no solo eso, sino también en parte de la promoción del curso, que es totalmente autogestionado e independiente. Muchas personas me ayudaron, aunque no se hayan inscrito, a compartirlo o me dieron como también su ánimo. Entonces, por si a ustedes les interesa, por si es parte de su interés, acaba esta información. Pues bueno, esto sobre todo es un espacio de escucha y de conversación y espero que les guste. Me cuentan cualquier cosa, me pueden hacer preguntas. Pronto daré otros cursos, y ya.
Hola queridos, ¿cómo están? Esta es una versión así diacrónica de esta clase, de la clase de Almodóvar. Pasa que yo no sé qué hice, pero la versión del sábado no quedó grabada bien, no sé qué hice mal, espero que esto esté bien. Entonces quería solo contarles, desde pronto no se conocen, van a ser conocidos de grabación. Em, la próxima sí espero grabarla. Igual tengo que preguntarles bien a los chicos qué piensan de ello. A los que están yendo, pues también por si se les ve las caras o por si eso, porque es muy igual charlada la clase. Entonces lo que quiero proponerles a los dos que están no tan conectados es igual presentarles como las introducciones que hago en las clases. Cada clase, pues de estas como yo las organizo, es como una mini introducción del tema y luego una discusión de las pelis. Pero bueno, ahorita solo quiero como introducir lo que dije el, el sábado. Entonces, vamos a ir rápido por ello. Primero, me interesaría mucho saber de ustedes cuál es su película favorita de Almodóvar. Varios de la clase también lo hablaron. Me interesa mucho pensar en el análisis cinematográfico también como un encuentro. Entonces, es muy interesado en que ustedes igual me cuenten cómo piensan las pelis, puede ser como por mensajito de voz o lo que quieran. Y también tengo una playlist de como de material adicional que la voy a pasar también por correo. Todavía no la he terminado de llenar, pero de seguro para la siguiente clase vamos a utilizar alguno de los videos. Entonces, quería mostrarles un poco hacia dónde va la cosa. A ver, esperen, como que no sé manejar tanto esta. eh, a ver, va. Entonces, intentar poner esto acá abajo. Va. Eh, Pues les cuento que el año pasado yo me hice un maratón de Almodóvar. No solo me servía como fan, sino pues me interesaba mucho entender también la obra en su totalidad. Entonces lo que hice fue intentar identificar cuáles eran como las líneas que más me interesaban, ¿no? En este curso no vamos a ver toda la obra de Almodóvar, sería como imposible. Sin embargo, para mí es importante como estos cuatro apartados. Estos cuatro apartados son los siguientes. Para mí, toda la obra de Almodóvar está organizada como en estos cuatro campos. Por un lado, la maternidad, por el otro lado, el crimen pasional, en el otro lado, la parodia, aunque también podría ser como la ironía, y en un último, la escritura. Mm, y en el centro obviamente está el deseo como pregunta fundamental, ¿no? De hecho, las cuatro películas más cercanas a este centro yo creo que son Los abrazos rotos, Todo sobre mi madre, La ley del deseo y La mala educación. Sin embargo, están todas las demás alrededor. Eh, la sesión del sábado nos concentramos en la escritura y vamos a hablar de un poco de las ideas que les conté de la escritura ahorita en la última parte de este video, pero vamos a concentrarnos también ¿en qué? En las ideas generales como de la obra. Para ello hay como una introducción teórica que les hice a ellos y que espero también hacerla acá. Espero que la vayan entendiendo. De hecho, me sirve esto tenerlo como grabado. A ver qué pasa. Primero que todo, a mí me parece interesante contarles cómo, según lo que yo he estudiado, se ha estudiado el melodrama en el mundo, y sobre todo en la teoría anglosajona, aunque, bueno, también yo lo estoy particularmente ahorita estudiando en la teoría latinoamericana, a ver qué sale de mi investigación. Em, entonces, yo creo que el melodrama se ha estudiado de tres maneras. Por un lado, el melodrama se ha estudiado como género. El género en general son en general, son unas dinámicas, una expectativa del público de unas estructuras narrativas y estéticas muchas veces que tienen que ver con, sí, como con entender al melodrama
sí, como una expectativa del público y también en unos periodos particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el melodrama cabaretero del cine mexicano de la época de oro empieza en unos años, tiene unos personajes y un tipo de trama particular y termina en unos años, ¿no? También, por ejemplo, el western del cine clásico, ¿no? Empieza en los 30, tiene unos personajes, unos directores, una mitología también, de cierta manera, eh, particular, pero termina, ¿no? Esa idea un poco del género como algo que nace y muere, pero también como a mí a veces me parece que esta visión es un poco estructuralista y un poco como si fuera como un checklist de las películas, ¿no? Como esta película es o no es esto. Entonces, esta película es un melodrama porque tiene una mujer que porque tiene un personaje que Es como muy particular ese tipo de investigaciones. A mí no me interesa tanto eso, me interesa más el género como una expectativa en relación al público, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir explorando eso. Por otro lado, hay otra parte del estudio del melodrama, que es el melodrama como un estilo. El estilo, que recordarán, bueno, o si lo saben, el estilo es como una categoría muy de la historia del arte, que puede ser el estilo personal de un artista, el estilo regional, ¿no? El estilo de América Latina, por ejemplo, o un estilo de época, ¿no? Puede ser como de los 30 a los 50, ¿no? El estilo de los 90. Entonces, el melodrama se ha estudiado como un estilo, que es un modo de hacer particular. En ello vamos también a explorar en las clases sobre ello, en términos como de la teoría del cine feminista y otras ideas que vamos a explorar también en otras sesiones. Pero pues es donde más también se le ha estudiado o se le podría estudiar a Almodóvar, porque el estudio del estilo de autores cinematográficos, pues es todo un campo de conocimiento que también hace parte de las políticas de autor en el cine, que es como una gran rama como del estudio sobre cine y sobre todo el estudio sobre cine, el cine realizado en la segunda mitad del siglo XX, sí. Y finalmente, a mí me interesa mucho, sobre todo en esta clase y en mis investigaciones, pensar lo melodramático como una sensibilidad. Lo melodramático como algo que está en el día a día, en los usos cotidianos, que se hace parte de nuestra educación sentimental, que hace parte de nuestros hábitos de consumo, en nuestras relaciones personales. Lo melodramático como sensibilidad implica esta relación siempre intensa de entender en qué somos melodramáticos más allá de las narraciones o cómo utilizamos esas narraciones, cómo utilizamos las imágenes. En ello también vamos a pensar bastante. Todo esto igual lo dejo como una introducción súper breve, pero vamos a estar profundizando más en eso, ¿no? Por un lado, me parecería interesante pensar en dos términos. Uno de ellos es este de Jesús Martín Barbero, donde él consideraba que el melodrama tenía como un tipo de drama central. O sea, el género melodrama o la sensibilidad melodramática tenía en el centro un drama central dentro de la cultura. Entonces, él decía lo siguiente: este drama del reconocimiento, lo llamaba así, dice ser del hijo por el padre o de la madre por el hijo, o lo que mueve la trama es siempre el desconocimiento de una identidad y la lucha contra los maleficios, las apariencias, contra todo lo que la oculta y disfraza, una lucha por hacerse reconocer. ¿No estará ahí la conexión secreta del melodrama con la historia del subcontinente latinoamericano? Él intenta preguntarse por cómo el melodrama, y él estudia sobre todo la televisión, cómo el melodrama impacta ¿en qué? En este tipo de investigaciones, ¿no? No, bueno, no investigaciones, cómo el melodrama impacta en investigaciones que son también que tienen que ver con la memoria histórica, perdón, me confundí. Investigaciones que tienen que ver con la memoria histórica y con todo lo que la memoria implica en un espacio postcolonial como el de nosotros, ¿no? En un espacio que, o sea, igual verán como las producciones melodramáticas más famosas o más recurrentes en el mundo tienen que ver con espacios que fueron colonia, ¿no? América Latina, India, Surcorea, fueron colonia porque ese es el sentido también de ese ocultamiento, que es un ocultamiento pues moral, ¿no? Hay una moralidad que oculta también los orígenes de las personas, los orígenes bastardos en general o pobres.
Entonces, bueno, eso me parece interesante, también lo vamos a seguir explorando, pero ese drama de reconocimiento, ese ocultamiento, también tiene que ver con algo que a mí me parece, como que cuando yo lo leí también me reconfiguró la mecánica química de mi cerebro para entender el melodrama. Entonces, por un lado está el drama del reconocimiento que ustedes lo habrán visto también como en las telenovelas, ¿no? Por ejemplo, entonces, la chica pobre con el hombre rico, entonces en un momento se revela que la chica sí está saliendo con el hombre, hay una revelación, hay algo que se revela. Esta revelación igual implica un paso antes, que es el paso que describe Linda Williams en un artículo que se llama Film Bodies, Gender and Excess. Ahí me faltó todo el título. En donde ella dice básicamente que hay tres géneros en la cinematografía que es la pornografía, el horror y el melodrama, en lo audiovisual, que su efectividad se mide por la respuesta corporal que le pide a los espectadores, ¿no? Por la respuesta corporal, o sea, si la pornografía me excita, ¿no? Si hay orgasmo, eyaculación o hay como algo estático, es buena pornografía. Si el horror me da miedo, hay como un miedo corporal, ¿no? Si me tengo que mover, ¿no? Si me tengo que ocultar, si hay como esta reacción corporal, pues, ¿no? El horror hace su efecto. Y en el melodrama sería como otro tipo de éxtasis que es como las lágrimas, el arrullo, también, me encanta esta palabra, como éxtasis, wow, como el éxtasis, como el suspiro un poco, ¿no? Ella dice básicamente que estas emociones se realizan por medio de la representación del cuerpo feminizado de las mujeres. Hay muchas teorías sobre eso, también desde la teoría feminista del cine y otras cosas, que también vamos a seguir explorando, como les dije, en donde la representación de estos cuerpos feminizados o femeninos es un poco violentado por esa mirada masculina o esos personajes masculinos. Entonces, en la pornografía, pues hay como toda una fantasía de la seducción, ¿no? Que está a tiempo, ¿no? Como que lo interesante es que esa fantasía tiene una temporalidad como precisa, llega en un momento consensuado y preciso con el cuerpo feminizado de la penetración y otras formas de sexualidad, pues, y llega a tiempo, ¿no? Está bien. Entonces eso genera como, ese tipo de erotismo. En el horror llega demasiado pronto, porque entonces esa fantasía de la violencia, de la que también luego han teorizado mucho alrededor de eso, de cómo también, no sé, los asesinos slasher eh, cazan a sus víctimas, sobre todo mujeres, como con un cuchillo y toda la idea como de penetración del cuerpo del cuchillo. Eso llega demasiado temprano, en un sentido de que genera la violencia precisa de ese acceso corporal. En el melodrama, que es lo que más nos interesa ahorita, es demasiado tarde, ¿no? Podría resumirse en esa frase que dice como, ya fue demasiado tarde para nosotros. Como ya fue demasiado tarde para nosotros. Esta, esta sensación de lo que se hace tarde eh, genera como una melancolía particular, una melancolía, un rechazo pues como al presente también, un rechazo y un cómo mantenerse en el pasado. Entonces eso se vincula un poco con lo que Martín Barber habla del drama del reconocimiento. Es un poco para contarles cuáles son mis ideas sobre el melodrama, porque a mí lo que me interesa entender es esa sensación, esa relación que hay con la memoria, esa relación que hay con las películas, porque Almodóvar siendo un cinéfilo y alguien que se pregunta por las películas, se pregunta por lo que significa esa melancolía en las emociones, en las historias personales, nacionales, sobre todo en una ciudad como Madrid y un espacio post-dictadura, pues es muy importante también. Eso para tenerlo también en cuenta. Y vamos entonces un poco a hablar de las películas. Em, a ver, compartir. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es hablar de las películas. Voy a intentar no ponerles las imágenes,
solo con mi dulce voz. Pero me dicen si les queda bien así o de otra manera. Mm, para mí, uy, perdón por todas mis, mis pestañas, de pronto están estresando con ello, como yo, ya. Entonces, vamos con ello. Me era importante preguntarles a ellos y a ustedes también, hablando de las dos películas que tuvimos que ver, que fueron La Ley del Deseo y Laberinto de Pasiones, ¿cuál es la ley de ese deseo? O sea, si hay una ley que define la película, la ley del deseo, ¿cuál es esa ley? Hablamos mucho en la clase sobre esas leyes, esas posibilidades del deseo. Yo les dije que mi idea principal de eso era como cuidado con lo que quieres o con lo que deseas, porque de pronto se cumple, ¿no? Y ese cumplido tiene un costo. Me interesaba mucho entender esas leyes porque, bueno, también lo hablaron en la clase, por ejemplo, que el deseo es lo que desborda, ¿no? Es lo que no es particularmente lo que nos conviene, ¿no? Lo que necesitamos, sino algo que nos lleva como a la criminalidad, ¿no? El deseo también puede ser la carencia, porque todos los personajes, también decían una cosa muy bonita, todos los personajes son carentes en la película. Eh, También hay como un oxímoron en la frase, ¿no? La ley del deseo, o sea, la ley que es una norma y el deseo que es algo desbordado. Eso también fue una idea muy bonita que recogimos. Y también el deseo como algo que pues, rompe las leyes, ¿no? Y ya puede llevar con la criminalidad. Ese deseo desbordado, también pues para mí, esa ley tiene que ver también con una escritura, con las escrituras, pensando por ejemplo en la Biblia o en las constituciones. El genio, el autor o no sé, el que sabe leer, que es el genio finalmente, un poco el profeta también, el que sabe leer, eh, pues es como los abogados o los que tienen el poder, los presidentes, y en la Biblia pues son los que tienen la religión, pero pues que sería como esa escritura de la ley en pues, los términos más sentimentales. Esa ley finalmente es lo que separa también lo que es ficción, lo que es propuesta, lo que es utopía muchas veces y realidad, ¿no? Y en la película se ve muy bien, sobre todo con esa escena en donde Pablo le escribe la carta que termina siendo un poco el detonante de Antonio. O sea, Pablo le escribe la carta a Juan, donde le dice, he recibido tu postal, pero no es lo que yo quiero. Quiero que me envíes esta carta y me la firmes, ¿no? Eh, y entonces eso detona un poco los celos y las ambiciones de Antonio, que termina siempre desconfiando de Pablo. O sea, es como una bola de nieve, ¿no? Porque entonces ese destino que él desea cambiar también tiene una consecuencia en la realidad. Él está escribiendo su propio destino, por eso al final, la secuencia final, él tiene tanta rabia con la máquina de escribir, ¿no? Porque él también luego escribe la carta de Laura P., eh, que se parece mucho también a la Laura Palmer de David Lynch, de hecho, no lo había pensado hasta ahorita. Eh, entonces, ¿qué es eso, no? Como, ¿qué significa también, cómo transformar esos deseos, esas cartas que nos llegan? Que todas esas transformaciones, todos esos tránsitos, esos travestimientos tienen un costo. Entonces, en la clase también leí la primera parte de un relato, bueno, no es un relato, es una carta, que le escribe Almodóvar a su madre, pues luego, cuando ella muere, o bueno, no sé, es más como un ensayo, yo diría que una carta como a su madre, porque no va dirigida a ella. Se llama El último sueño, está en este libro que se llama El último sueño, que tiene todos los... Lo va a subir también al Drive, se me ha olvidado, pero lo va a subir, que tiene como ensayos y charlas de Almodóvar. Charlas, bueno, no, como ensayos y cuentos que son las bases de las otras películas. Entonces voy a leer las primeras páginas, entonces alístense, tómense alguito, y ahí voy, dice, El último sueño. Cuando salgo a la calle, el sábado, descubro que hace un día muy soleado. Es el primer día con sol y sin mi madre. Lloro bajo las gafas. A lo largo del día lo haré muchas veces. Después de no haber dormido la noche anterior, camino como huérfano hasta encontrar el taxi que me lleva al Tanatorio Sur. Aunque yo no sea ese tipo de hijo generoso en las visitas y a ramucos, mi madre es un personaje esencial en mi vida. No tuve el detalle de incluir su apellido en mi nombre público, como a ella le hubiera gustado. Tú te llamas Pedro Almodóvar Caballero. ¿Qué es eso de Almodóvar solo? Me dijo en una ocasión casi enfadada. Las madres pisan siempre sobre seguro.
La gente piensa que los hijos son de una cosa de un día, pero se tarda mucho, mucho, decía Lorca. Las madres tampoco son cosas de un día y no necesitan hacer nada especial para ser esenciales, importantes, inolvidables, didácticas. Yo aprendí mucho de mi madre, sin que ella nos, sin que ella ni yo nos diéramos cuenta. Aprendí algo esencial para mi trabajo, la diferencia entre ficción y realidad, y cómo la realidad necesita ser completada por la ficción para hacer la vida más fácil. Recuerdo a mi madre en todos los momentos de su vida. La más épica, tal vez, fue aquella que transcurrió en un pueblo de Bajados, Orellana la Vieja, puente entre los dos grandes universos en los que viví antes de ser engullido por Madrid, La Mancha y Extremadura. Aunque a mis hermanas no les gusta que lo recuerde, estos primeros pasos extremeños, la situación económica familiar era precaria. Mi madre siempre fue muy creativa, la persona con más iniciativa que he conocido. En La Mancha se dice, es capaz de sacar leche de una alcuza. La calle donde nos tocó vivir no tenía luz, el suelo era de adobe, no había modo de que pareciera limpio, con el agua se enlodaba. La calle estaba retirada del centro del pueblo, había surgido sobre un terreno pizarroso. No creo que las chicas pudieran caminar con tacones por las escarpadas pizarras. Para mí aquello no era una calle, recordaba más a un poblado de alguna película del oeste. Vivir allí era duro, pero barato. En compensación, nuestros vecinos resultaron ser personas maravillosas y muy hospitalarias. También eran analfabetos. Como complemento al salario de mi madre empezó con el negocio de la lectura y escritura de cartas, como en Gran Central de Brasil. Yo tenía 8 años, normalmente era yo quien escribía las cartas y ella quien leía la que nuestros vecinos recibían. En más de una ocasión yo me fijaba en el texto que mi madre leía y descubría con estupor que no correspondía exactamente con lo escrito en el papel. Mi madre se inventaba parte de lo que leía. Las vecinas no lo sabían, porque lo inventado siempre era prolongación de sus vidas y quedaban encantadas después de la lectura. Después de comprobar que mi madre nunca se atenía al texto original, un día se lo reproché camino a casa. ¿Por qué le has leído que se acuerda tanto de la abuela y echa de menos cuando la pintaba en la puerta de la calle con la palangana llena de agua? La carta ni siquiera nombra a la abuela, le dije yo. Pero has visto lo contenta que se ha puesto, me dijo ella. Tenía razón. Mi madre llenaba los huecos de las cartas, le leía a las vecinas lo que que ellas querían oír. A veces cosas que probablemente el autor había olvidado y que gustoso firmaría. Esas improvisaciones entrañaban una gran lección para mí, establecían la diferencia entre ficción y realidad, y cómo la realidad necesita de la ficción para ser más completa, más agradable, más vivible. Para un narrador, esta es una lección esencial. Yo la he ido entendiendo con el tiempo. Bueno, espero que se haya entendido, yo luego leo un poco mal a veces. Em, pero entonces, para que vean cuál es también como la idea de esa escritura que transforma el relato, que lo cambia, que llena los huecos de la realidad, que, que llena también como las cosas oscuras de la realidad, ¿no? Pensando también en cómo, en pasando a hablar del laberinto de pasiones. Laberinto de pasiones, bueno, también la ley de deseo es como un punto de giro en la obra de Almodóvar, porque ella había tenido varias películas en esa primera obra temprana, pero la ley del deseo es como la profesionalización más grande porque es en el 87, si no estoy mal, 86, que sale una ley de financiación en el Estado en España y ellos oficializan el deseo, la productora, el Deseo S.A., para, pues con sus hermanos y también con Esther García, que será también su productora mucho tiempo, oficializan esa productora para poder acceder a los premios de financiación. Entonces, la ley del deseo se hace con dinero de la ley Miró, que es de como del 86, si no estoy mal. Mientras antes era un cine hecho mucho más de manera underground, amateur, como las primeras películas de muchos directores, ¿no? Entre financiaciones y otras cosas. Las primeras tres películas particularmente fueron hechas casi autofinanciadas, en donde también era como mucho trabajo de amigos, donde Almodóvar trabajaba en la Telefónica, que él duró 12 años en ese puesto y eso fue lo que le permitía hacer películas en sus tiempos libres, y eso se nota también en las propias películas, porque entonces vamos a ver como el laberinto de pasiones, ¿no? Porque el laberinto de un poco comenta a ese director que ya se está profesionalizando un poco, pero que tuvo una vida pasada particular, y esa vida pasada yo creo que se representa en estas películas como de la movida madrileña fue un momento particular de la postdictadura, ¿no? Que es un momento aparte, pues que es un momento que los historiadores ponen encima de ese momento, pero
pues era un montón de muchachos y jóvenes y artistas y como expectativas culturales que movían todo y movían sobre todo en Madrid, como una cultura del consumo, también como una liberación sexual, una liberación de muchas cosas. Y entonces, ya, perdón. Entonces hay algo ahí que entender de esa, de ese momento particular de la postdictadura, porque esas primeras tres películas, de hecho, según Almodóvar, no fueron pensadas como en un mundo donde no existía la dictadura. O sea, eran como fabulaciones de un mundo donde no existía esa represión, entonces se nota como esa frivolidad con los temas, pero también como el saltar de una cosa a otra, como una vida como muy, sí, vivaz, ¿no? Como muy intensa también. Pensando en Baby Boom y Lucy, Laberinto de Pasiones y Entre Tinieblas. Y un poco en qué he hecho yo para merecer esto, pero ya ahí empieza como a entrar aún más como otro tipo de realidades. Em, entonces sí, me interesaba mucho entender como esa frivolidad de dónde venía y también qué implica en esa escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, Almodóvar dice lo siguiente sobre esos primeros años, o bueno, sobre el cine, que un poco él empezó a hacer, que dice, como cineasta, nazco en plena explosión de lo posmoderno. Las ideas vienen de cualquier lugar, todos los estilos y épocas conviven. No hay prejuicios de género ni guetos. Tampoco existía el mercado, solo las ganas de vivir y hacer cosas. Era el caldo del cultivo para alguien que, como yo, quería comerse el mundo. ¿No? Como una actitud muy juvenil y esas primeras películas de todos los directores en general, como consolidados, pues son muy divertidas y yo apoyo mucho eh, leer cosas o ver cosas primeras. Me parece como mucho más divertido a veces, de hecho. Y también quería leerles una cosa que me parece muy chistosa en este texto. Se llama Las Confesiones de una sex symbol, en donde aparece Patti Difusa, que es un poco, aparece en Laberinto de Pasiones en la figura de Fabio Magnamara, pero también un poco Sextilia, la protagonista, tiene un poco de ello, como esa actitud juvenil que Pepi un Miluce lo tiene en Pepi, ¿no? Patti Difusa era como un personaje que le servía a Almodóvar como para explorar algunas cosas en sus relatos. O sea, lo que hace muchas veces es escribir estos relatos y luego ir escribiendo los guiones, ¿no? Igual nunca se ha sentido tan buen escritor, entonces esto lo saca mucho después, como de sus películas, hacia este libro. Pero Patti Difusa, de hecho, también tiene un libro aparte, que se llama también Confesiones de una sex symbol, que ella es la que hace, la que le toma las fotos de la fotonovela y así. Te los va a leer este párrafo que resume un poco también esa actitud. A propósito de mis secretos, tengo muchos, ¿no? Eso estaba hablando Pati Difusa. No es exacto llamarlos secretos, yo los denominaría siempre simple sabiduría. Sabiduría aprendida directamente en la naturaleza muchas veces, porque creo que la naturaleza es una estupenda profesora. Por ejemplo, hay muchas chicas que tienen problemas con la línea y que no duermen bien cuando deciden acostarse, exclusivamente para descansar. Yo he dado con la solución para estos dos grandes problemas. Se llama heroína. Dormir, si antes has tomado un poquito de heroína, es un verdadero placer. Si repites, a lo largo de pocas semanas, sin darte cuenta, has perdido un montón de kilos, porque una de las virtudes de la heroína es que pierdes el apetito. El problema es que si eres como yo, una chica intrépida y llena de ideas, cuando te levantas y quieres ponerte a escribir, pues no te apetece. Porque te encuentras tan bien que para qué preocuparse aporreando una máquina. Entonces te preparas un buen zumo de naranja y limón, tomas algunas pastillas muy estimulantes y después de un rato puedes ponerte a trabajar como una histérica. Entonces lo que hace Almodóvar en esto es como un poco eh, hablar de estos temas que son muy tensos, porque la movida madrileña y la postdictadura también significó la expansión de muchos circuitos de consumo y sobre todo un problema como la heroína fue muy evidente en Madrid y pues cobró muchas vidas, como lo hemos visto en numerosas películas. Les recomiendo mucho ver Arrebato de Iván Zuleta, que también es un gran referente del cine. No lo vamos a hablar tanto en esta versión del curso, pero una película maravillosa que también les puedo compartir que vincula esa noción de la imagen y del consumo y de la vida juvenil y con el consumo de heroína, que fue muy importante en esa época, el consumo de caballo, que se nota igual, por ejemplo, en películas como Dolor y Gloria, o sea, se hace un estudio sobre eso. Entonces, ya para ir terminando con esta introducción, me parecía interesante pensar en ello, pensar en la relación del deseo con la medicina, con la enfermedad,
porque Antonio también en la ley del deseo pues es un enfermo finalmente, es un obsesivo, y también con la criminalidad, que es algo que vamos a seguir explorando. Pensar en justo pues esta frase que dice Antonio, ¿no? Quererte de este modo es un delito y estoy dispuesto a pagar por ello. Lo sabía ya cuando te abordé en el antro, bueno, ya no creo, en la discoteca. Imaginaba que sería un precio muy alto, pero no me arrepiento. No me importa lo que pase dentro de una hora y tampoco quiero que pienses en ello. O sea, es hacerlo todo también por ese delito que es el deseo, eh, pensando en justo en los deseos sexodisidentes, cómo han sido criminalizados o, o puestos en la misma escala como una enfermedad, ¿no? Que es también de lo que vamos a ir hablando en estas sesiones. Y ya, ahora sí, ya esto fue. Espero que les haya interesado. Les grabaré la siguiente sesión, a ver qué piensan. Y besos a los dos. Chau. Hola a todos. Em, Hoy vamos entonces a hablar sobre lo cómico, sobre la parodia, sobre la ironía. Me interesaba mucho ver las películas de Luis García Berlanga, no solo porque, bueno, es también como muy español, ¿no? Es algo, es como un tipo de comedia muy española, sino también porque, bueno, en las entrevistas que he visto de Almodóvar, él dice que tiene dos referentes del cine de España. Por un lado está Buñuel, clásico de clásicos, que también podríamos haber visto alguna de sus pelis, pero por el otro está, está él habla de Luis García Berlanga. De hecho, dice en una entrevista que es muy probable que no sea fácil ver a Luis García Berlanga en otros países, porque, bueno, ya se habrán dado cuenta de la velocidad de los diálogos, como que es muy difícil subtitularlo, porque todo el mundo se interrumpe uno al otro, ¿no? Entonces hay como hay una cosa. Me interesaba entonces hablar de ellos también para pensar en qué nos hace reír, ¿no? Qué nos producen estas pelis, qué nos producen también las situaciones, esta como comedia de situación. Y entonces, bueno, quería de nuevo empezar la clase, vamos a empezar como con una mini introducción y ya luego hablamos de las pelis, si les parece. Mm, bueno, a ver si logro que sea más claro. Vamos de nuevo con esta presentación. Va, 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 va. Entonces, encontré ay, perdón, no entiendo nada de esta aplicación ya. Ah, otra vez. Entonces, encontré este pequeño gráfico también para hablarles sobre las teorías de la comedia. Porque bueno, y primero quería como preguntarle si alguno quisiera contarme qué cree que nos hace reír o qué cree que, viendo también las pelis, qué cree que nos mueve hacia la risa, alguna teoría que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, es algo que lo que me he preguntado mucho en mi vida, como por mi timidez o como por mis problemas de comunicación, no sé, de cómo también hacer reír a la gente es una forma de, pues, de acercarlos, de, de poder dialogar sobre algunas ideas, de dialogar con las personas. ¿Hay alguno que tenga alguna idea sobre qué nos hace reír o sobre qué nos interesa en la risa? Si no tienen, Pues les cuento teorías. Ah, bueno, yo, Carlos. yo hice un stand-up comedy Sí, verdad. que se llama Pensé que era chistoso y por lo menos sé que a mí, y como que me iba dando cuenta cuando... de hecho, bueno, pasó una vez, yo estaba llegando a México y conocí una mujer y llevábamos como una tarde hablando y en un momento se voltea y me dice, a ti lo que te da risa es el absurdo.
y yo sentí que ya había tenido como una gran revelación sobre mí. Como que, como que me dijo algo de mí que yo no sabía. Y fue como un momento muy fuerte. Y a partir de ese momento, sí, pues sí me doy cuenta que a mí en particular me da risa, es eso, es como lo que creo que no tiene todo sentido. Y por eso me Mm, da como risa, como, sí, no sé, como cuando como que me da risa, por ejemplo, las cosas políticamente inapropiadas, no porque me dé risa la vulnerabilidad del otro, sino por lo absurdamente inapropiado que es, o como cosas así. Sí, como que lo absurdo en general, o cuando me pongo a tener chistes con mis amigos, es como empezamos por una situación y esa situación, no sé, nos sí, vamos riendo porque pasó una mosca y de repente esa mosca es la mm, presidenta de nosotros y todos trabajamos para ella, así como que entre más absurdo, más me claro. da. Pero por definición como más académica se supone que la comedia es un poco una tragedia más tiempo, ¿no? Como que, y Eso, cuando, sí, como que cuando le das tiempo cuando cambias la mirada sobre una tragedia, pues te da risa, es como otra forma del llanto, tal vez. ujú, sí, sí, es verdad. Pues justo, o sea, de lo que yo he leído también sobre la comedia que me ha interesado mucho, pues dicen que hay tres teorías, ¿no? Acá aparecen cuatro, pero bueno, solo he leído más de las tres, ¿no? Lo primero es la idea de la teoría de la superioridad, que es como yo creo que la más clásica, en donde dicen básicamente como que uno se ríe como a expensas de otra persona, un poco sintiéndose superior tanto en su virtud como en otros sentidos. Eso yo creo que es muy visible en, no sé, en las películas como más clásicas de comedia familiar, ¿no? O, por ejemplo, acá en México, pues todas esas comedias como de videocine, o en Colombia, pues las comedias que produce luego Dago García. Hay una diferencia tanto de clase o de raza o de lo que quieran, y la diferencia o, sí, la superioridad entre un personaje u otro o una situación y otra es lo que en teoría produce risa, ¿no? Es una de ellas. Por otro lado está la teoría, yo creo que de la que tú hablas, quizás, bueno, aunque hay dos partes de esa teoría, Carlos. Por otro lado está la teoría que proviene pues, de Freud o del psicoanálisis, que habla de que el chiste es una forma de liberar esa tensión inconsciente, esa tensión que proviene del inconsciente, o sea, que libera, como el chiste lo que hace es como liberar una pulsión o una energía que está pues reprimida en el inconsciente, como toda la teoría del psicoanálisis, y es casi como una mini catarsis de esa tensión, ¿no? Dentro de eso, pues esa represión lo que hace es justo lo que no se puede decir o lo que se dice de maneras de pronto como más ligeras. Yo creo que de ahí también podría venir como la tradición un poco del stand-up o la tradición como que dice la tragedia como a más tiempo, ¿no? Pensemos también en que luego el psicoanálisis estaba súper clavado con la tragedia griega y con la mitología griega y como la idea de tragedia también, o de repensar esas mitologías, luego pues tiene tiene un sentido en poder burlarse de ellas o poder burlarse de esas pulsiones que el psicoanálisis nos dijo que teníamos en el inconsciente, ¿no? Todo lo del Edipo y eso, ¿no? Entonces hay como algo que se libera con el chiste. Y está una tercera que a mí es la que más me interesa particularmente porque yo creo que es la que más está en el centro del cine, que es la teoría de la incongruencia. Sí, esa teoría dice básicamente que hay algo en como que los humanos fácilmente leemos el mundo a través de patrones, ¿no? Patrones de movimiento, patrones de las formas, y algo quiebra ese patrón, ¿no? En eso siento que quien mejor ha escrito sobre eso, al menos en mi parecer, es Henry Bergson. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Que este libro se llama La risa, es como un libro muy pequeño, como unas conferencias que dio él.
Es un libro un poco igual, difícil todo como, pues, filosófico, lo que sea, pero es como quien más me ha hecho entender como que puede dar risa, al menos en el cine. Em, y entonces tiene esta frase. ¿Alguien quiere ayudarme a leerla? Quien quiera. ¿No? Bueno, yo la leo. Dice, dice Henry Bergson, si la sintiéramos aislada, la comedia no nos sabría a nada. La risa parece necesitar un eco. Escúchenla. No es un sonido articulado, neto, terminado. Es algo que quisiera prolongarse reverberando poco a poco, pensando por un estallido seguido de redobles, como un trueno en la montaña. Sin embargo, esa repercusión no debe prolongarse infinitamente. Puede recorrer el interior de un circuito tan amplio como se quiera, pero el círculo permanece cerrado. Nuestra risa es siempre la del conjunto. Entonces, cuando se habla de esa risa, como que a Bergson lo que le interesaba era como la situación mecánica del mundo, como lo llaman vitalista en un sentido como de que le interesaba como los movimientos y cómo funciona, más que pensarse como en el origen de las cosas, que es otra forma de pensar el mundo, él le interesaba como entender los mecanismos alrededor de cómo funcionan las cosas. Yo tampoco lo he leído mucho, pero este libro de la risa me parece que logra hacer entender algo que es importante de la risa. Cuando él habla de esta, también de la risa, habla sobre lo que sería como el vicio cómico, en un sentido de que el personaje cómico, el personaje de las comedias, es un personaje que es como que quiebra el patrón del mundo, el flujo de las cosas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a dos de los pues, principales cómicos de, al menos como del cine mudo, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Y pues bueno, su comedia era mucho más física, claramente, pero lo que demostraban sus personajes era como un personaje que estaba como rígido ante la fluidez del mundo, ante la fluidez mecánica del mundo, y en ese sentido también como mecánica en un sentido como del siglo XX, ¿no? Entonces están estas máquinas que los ponen a ellos a hacer cosas, pero ellos como que su rigidez y sus virtudes también, porque son personas como que tienen como muchas virtudes, como que hacen que ellos mismos entran en situaciones incongruentes, ¿no? O sea, hay una incongruencia entre el personaje y su rigidez y lo que le pide el mundo a ese personaje. No sé si se entiende hasta acá todo esto, pero me interesa mucho esos contrastes entre los personajes que tienen unas virtudes y la situación del mundo que los constriñe por alguna manera. Em, a ver, entonces, quería leerles otra partecita. Ujú, ujú. Ya se me pierden. Y bueno, y también Bergson habla mucho de esta necesidad de la risa como casi también como un castigo social a esta falta de fluidez del mundo, ¿no? Como cuando los personajes no entran en el flujo de las cosas, que yo siento que es lo que le pasa a los personajes de las películas que vimos hoy, ¿no? Eh, también hay otra parte que no vamos a revisar ahorita con profundidad, que es la idea de... a Almodóvar le interesaba mucho también como las comedias de situación, las comedias de enredo. No vamos a revisar la profundidad de ello, pero es muy interesante que lo vean por si les interesa seguir ese camino y un poco entender de dónde vienen también las comedias románticas quizás o este cine como de situación. Yo recomiendo mucho esta película donde está Cary Grant y Katharine Hepburn, Breaking Out Baby. Es muy chistosa, es muy buena, pero también hay otras como esta de Easy Living o esta de Ser o No Ser, que es una europea. Son películas un poco pues
pues de la época, obviamente tienen como situaciones, pero creo que uno va entendiendo también la dinámica y las coreografías cómicas en ese sentido. Eh, pero no vamos a extendernos ahí porque vamos a hablar principalmente de Luis García Berlanga. Y otra cosa que me parece interesante de pensar en las películas es, bueno, voy a dejar de compartir acá. A ver, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Otra cosa que me parecería interesante pensar en las películas es cómo también estas dinámicas, o sea, se ve mucho como en Plácido, ¿no? Estas dinámicas de incongruencia tienen que ver con el diálogo, que es diferente a esta mecánica corporal como del slapstick o del humor físico, ¿no? El slapstick es estos personajes que de pronto están caminando y se caen, o llega algo y los golpea sin que quieran, ¿no? Es, de nuevo, este personaje que es rígido ante el mundo y toda fluidez como mecánica que le pide a este personaje como romperse. Pero ¿qué pasa entonces con el diálogo? Porque entonces son personajes que pasa lo mismo, pero se traslada como a las situaciones de los diálogos. Entonces en Plácido, que es esta película de los 60, es una película que se hace en medio de la dictadura y pues García Berlanga era pues un dictador un dictador, no, un cineasta que podía hacer cosas en medio de la dictadura. Creo que hay una idea un poco de que en las dictaduras no se pueden hacer cosas, pero bueno, aparte que la dictadura española fue muy larga, también también las dictaduras, todos los regímenes políticos permiten pues cosas culturales y de hecho benefician unas cosas culturales encima de las otras, ¿no? De hecho hay como un control, como le llaman, como un poder suave que delimita un poco qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede decir y García Berlanga pues era uno de los que sí podían decir cosas, sea por una razón o la otra. Y aparte estaba muy alrededor de también hacer una suerte de crítica social escondida, ¿no? Si lo ven, es como un cine muy, lo que llaman pues, en la historia del cine como neorrealista, como que tiene tendencias del neorrealismo italiano y de este cine europeo de la posguerra, en donde retrata situaciones, pues de, sí, marginales, situaciones como de denuncia social de alguna manera, pero lo hace también de una manera ficcionalizada, narrativa, emotiva también. Eh, en ese caso, pues se ve muy bien en Plácido y tiene otras pelis muy interesantes. Hay una que se llama Welcome Mr. Marshall, que tiene que ver con el Plan Marshall, también en España, el Plan Marshall que era como el ingreso de toda la influencia norteamericana. Y también tiene otro que se llama El Verdugo, que es sobre como el fin del trabajo de un verdugo, que era como los que mataban en medio de la dictadura, ¿no? Como los que ejecutaban las penas de muerte. Entonces tienen como esas situaciones como límite un poco como de personajes que sí son de la vida real, pero bueno, tan actuados y como por personajes, como por actores más profesionales. Y este sentido como de la realidad, que lo habremos visto de otra manera como en películas latinoamericanas, eh, pues yo siento, ¿no? Que es como muy también latinoamericano. También hace como una especie de ironía, ¿no? Porque es mostrar, y la ironía acá yo hablo como de la ironía como significa mostrar los hilos que mueven las cosas, ¿no? Mostrar los hilos que mueven las historias. Em, en ese sentido hay como algo de ese grabar la realidad, porque lo que pasaba con los neorrealistas eran, ellos sacaban las cámaras de los estudios, de estos estudios más eh, pensados, más encerrados, y los sacaban a la calle. Y al sacar a la calle también se enfrentaban, pues la cámara se enfrentaba a la calle, pero también la cámara se enfrentaba como a las narrativas que tenía la gente sobre sus propias historias. Eh, y entonces yo siento que hay un estudio particular de cuáles son las narrativas pues las narrativas populares y cómo determinan ciertas historias, al menos así se veía en el cine italiano. ¿Ustedes han visto más películas
del neorrealismo, conocen de ello, quieren que veamos algún otro fragmento Bueno, yo he visto la ronda de bicicletas, Ujú. características. El ladrón de bicicletas, sí. El ladrón de bicicletas es así clásica de clásicas, sobre un papá que no tiene dinero en medio de la posguerra en Italia y se roba una bicicleta. En medio de eso, como que lo interesantemente de esa película y de todas las películas del neorrealismo también es que tienen, tienen como la necesidad de mostrar a la familia, por un lado, mostrar como las relaciones familiares, cómo se destruyen por medio como de la desigualdad social, y sobre todo están muy cercanos a mostrar la mirada de los niños. Se puede ver muy bien como en las películas también que vimos, bueno, más en la película de Almodóvar, pero esa mirada de los niños, uno ya la puede ver también como en películas neorrealistas muy latinoamericanas, ¿no? Como Víctor Gaviria, o también acá en México, no sé, como, ¿qué películas de acá en México? Lo que se me van la... Bueno, hay muchas de las películas que utilizan la mirada de los niños sobre todo para hacer una crítica social. Y en ello hay un contraste, yo creo que se puede ver muy bien entre el paisaje, entre el mundo que contiene esas historias y lo individual de sus personajes. La mirada, ¿no? La mirada del niño, la mirada de la madre y la mirada como de los personajes principales. Como ese contraste entre como en los deseos de los personajes como contra su desigualdad y el paisaje del mundo, la coralidad, el movimiento, ¿no? Hay una relación a veces poco fluida entre esos personajes o también trágica, ¿no? De desastre. Mm, entonces, pues quiero que ya empecemos a hablar un poco sobre las pelis. No sé si tienen alguna otra pregunta por esto. Igual vamos a seguir explorándolo. Em, pero bueno, quería saber si pudieron ver la peli, si hay alguno que tenga algún comentario sobre ellas, sobre todo sobre Plácido, que yo creo que es la que menos habremos conocido. Por ejemplo, también hay una cosa muy interesante en entender cómo, de dónde viene esta necesidad de Almodóvar por entrar en estos discursos de los neorrealismos, pues porque es algo que sí es muy presente en el cine, o al menos como en el cine europeo, eh, porque entonces él ya venía de estas tres películas que lo que les dije en la anterior clase, que es Pepito y Lucy, luego viene El laberinto de pasiones y luego viene Entre tinieblas, ¿no? Estas tres películas él las hizo pensando en un mundo donde no hubo dictadura, ¿no? Un mundo como imaginario quizás o fantasioso en donde no hubo dictadura y pues las violencias están al rojo vivo, pero es como un mundo surreal en ese sentido o como sobre real. Aunque Entre Tinieblas ya empieza a entrar más fuertemente, no sé si se la han visto, como el tema de la droga, ¿no? El tema de la heroína, que como que la personaje principal tiene un problema con su novio que es heroinómano y se va a este convento. Pero en qué he hecho yo para merecer esto, que es la película que le sigue, es no solo una versión más profesional de su cine, sino también es la primera película que tuvo como un estreno comercial grande, tenían ya como eh, pues publicidad en la calle, él ya empezó a hacer más cosas como en la televisión, en medio de eso también hace una peli que es muy interesante que se las voy a pasar, o bueno, si hoy nos sobra el tiempo podríamos hasta verla, que se llama Tráiler para, Tráiler para unos amantes, se me olvidó el nombre. Eh, Tráiler para amantes de lo prohibido, que es como un musical que hizo para la televisión española, en medio de eso lo hace también, eh, y ya se empiezan a denotar como aún más sus intereses, ¿no? Está también, trabaja como, ya como con unos estereotipos aún más marcados, ¿no? Está el estereotipo de la maruja, en el caso de... La maruja son estas, pues, mujeres que, al menos en España se les llaman así, que son amas de casa y bueno, que lo representa muy bien también como la idea al personaje de Carmen Aura. Eh,
pero hay como un contraste entre justo la realidad social y la realidad familiar, que parecen como no estar como fluidas. Em, y también está igual como la idea de las drogas de una manera como panorámica o bueno, en el fondo. Pero bueno, primero hablemos de Plácido. ¿Qué les pareció? Si no hay otro comentario, entonces les voy a decir algunas de las ideas. Y vamos a, antes de nuestro descanso por allá a las 11, yo creo, vamos a ver un corto, que es el primer corto que yo he encontrado de Almodóvar, que está en internet, que es una versión muy extraña de Salomé. Pero entonces vamos con algunas ideas. Entonces, ¿están listos para la teoría? Bueno, no, que bien que se emocionen. Em, bueno, ya hemos visto todo. Esto, tas. Entonces, llegamos a el papá del cine. Yo estaba muy obsesionado con Hitchcock antes de entrar a la escuela de cine. Me parecía maravilloso. Yo me vi Psicosis. Yo empecé mucho de mi cinefilia en mi adolescencia. Le contaba a Juan, ahorita que está en una recuperación de su operación. eh, yo también tuve unas operaciones en mi adolescencia y mi papá se dio cuenta que yo veía muchas películas y muchas series y lo que sea. Hay piratas, pues como en internet. Y me acuerdo mucho de que me llevó 2 veces a comprar, o bueno, de pronto más, a comprar como muchos DVDs piratas en una zona en Bogotá que le llaman San Andresitos, que son como unas zonas de comercio informal. O sea, de contrabando, básicamente. Y entonces comprábamos como 20 DVDs, o sea, como de lo que llaman cinearte, ¿no? Dentro de esas había varias películas de Hitchcock, que pues es como un clásico de clásicos de cine. De hecho, me vi Psicosis, si no estoy mal, me vi también Los pájaros, y bueno, de ahí ya me salté otras. Esta es como, yo creo que la película más famosa de Hitchcock, Psicosis, y esta es La escena del baño, que es la escena más famosa de Hitchcock. Esta, toda la obra de Hitchcock como que entiende un tema que es muy importante para pensar también en las películas de Almodóvar, que es la idea de, a ver si lo tengo por acá. Ay, llegó. Lo tenía por acá. La idea del suspenso. Entonces, voy a leer como una definición que hace el mismo director sobre el suspenso, que está en un libro llamado Del cine según Hitchcock, que pues es un libro muy famoso de una entrevista que le hace el director francés, bueno, y crítico Truffaut, François Truffaut. Entonces él dice, nosotros estamos hablando, o sea, él pone como la situación, le pregunta, bueno, ¿qué es la sorpresa o qué es el suspenso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Entonces dice esto. Nosotros estamos hablando. ¿Acaso hay una bomba debajo de esta mesa y nuestra conversación es muy anodina, no sucede nada y de repente, ¡boom!, explosión. El público queda sorprendido, pero antes de estarlo se le ha mostrado una escena completamente anodina, desprovista de interés, ¿no? O sea, no sabemos que hay una bomba. Examinemos ahora el suspenso, que es diferente a la sorpresa. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe, probablemente porque ha visto que el anarquista la ponía, ¿no? Alguien de la escena. El público sabe que la bomba estallará a la 1 y sabe que es la 1 menos un cuarto, ¿no? O sea, como las 12:45. Hay un reloj en el decorado. La misma conversación anodina se vuelve de repente muy interesante porque el público participa en la escena. Tiene ganas de decir a los personajes que están en la pantalla, no deberías contar cosas tan banales, hay una bomba debajo de la mesa y pronto va a estallar. No hay un involucramiento del público en el suspenso. En el primer caso, se han ofrecido al público 15 segundos de sorpresa, ¿no? Como esto de también lo que pasa en las películas de terror, como en los jumpscares, en el momento de la explosión. Y en el segundo caso, le hemos ofrecido 15 minutos de suspenso. La conclusión de ello es que se debe informar al espectador siempre que se puede, salvo cuando la sorpresa es un twist, o sea, un punto de giro.
Es decir, cuando lo inesperado de la conclusión constituye la sal de la anécdota. Esto también para que vean que el director de este Hitchcock estaba muy consciente de los mecanismos de la narración y de los mecanismos visuales de la narración, que era como, o sea, estaba muy fijado en ello y era muy detallista. Se habla mucho de que él, de hecho, tenía casi, él antes de ser director de cine fue como que hacía los carteles, dibujaba, era dibujante, ilustrador, y entonces como que esa experiencia visual lo llevó cuando ya empezó a ser cineasta. De hecho, pues hay toda una historia de que él es inglés y en un momento se muda a Hollywood y la primera película que hace en Estados Unidos se llama Rebecca, que es una película que me encanta, también con tonos homoeróticos, por si la quieren ver. Y en esa película, como hay toda una historia cultural de Hollywood intentando, pues, controlar a sus directores, ¿no? Porque era más una industria, y sigue siendo una industria muy de producción, de productores. Eh, Hay todo un rumor que no sé si es verdad o no, pero aparentemente no había un guión para esa película, o no había un guión técnico, no había un guión de los planos, sino que decían que Hitchcock tenía todo ya dibujado en la mente. Se sabía exactamente todos los planos de las películas que hacía, y era como muy detallista y muy perfeccionista en el momento de hacerlo. Eso igual implicaba como unas sensaciones que no sé si habrán escuchado, también era un director muy violento, sobre todo con sus actrices. Eh, por si algo es importante, igual hablar de ello. Luego también fue muy interesante de Hitchcock que se volvió su mismo, siento que es como uno de los primeros directores que se reconocieron a sí mismos como una marca cultural, porque luego de que hace sus películas empieza también un programa de televisión como en los 60s y se vuelve como todo un personaje, como un público intelectual o un público narrador y bueno, este es como el, eh, la silueta que él mismo tenía en sus programas, pero él también hace esta cosa de que sale en todas sus películas como un cameo. Que eso también lo hace de alguna manera Almodóvar al principio y luego se lo delega a su hermano, Agustín. Si habrán visto, Agustín sale en casi todas sus películas, si no en todas. Em, pero también es interesante pensar en el perfil y en los perfiles y en las siluetas de los personajes. Porque también en Vértigo hay muchas siluetas y también en Hablé con ella, bueno, y qué significa también esa silueta, esas siluetas que nos ponemos o nos dejamos de poner. También para pensar en el color, que es muy importante, al menos en esta película, que el verde es fundamental, bueno, y el color en particular, pero pensar en los colores de Almodóvar, él ha estado mucho tiempo obsesionado con ese verde y con ese rojo del Technicolor, eh, que yo creo que también tiene que ver con ello. De hecho, encontré esta, esto en Instagram que me pareció muy bonito, ¿sí lo ven ahí? Entonces, están como varios planos del vértigo, pero también como toda la relación de color, ¿no? Hay una relación de color entre el cuarto de hotel, pero también con la naturaleza, y luego esta parte animada que es muy importante, también con el rojo, claramente, el rojo de los personajes, el rojo de las animaciones, y también ya cuando el personaje cambia, ¿no? Hay también otra relación de color. Entonces está muy, muy planteado todo como en términos de color y de manejo visual, también como muy elegante, muy fino también, hablando de lo fino. Me gustó esa definición. Pero les quería contar de otra cosa. Para hablar de ello, yo creo que es importante hablar de como un tema que es pues muy reconocido en la teoría de cine y de pronto ustedes lo habrán escuchado de otras maneras, bueno, o si lo han leído, que es el término mirada masculina o de male gaze o la mirada masculina en el cine. Ello implica la mirada masculina básicamente, voy a intentar como ser lo más comprensivo acá,
o sea, como lo más sencillo, es básicamente que las teóricas feministas desde los años 70, sobre todo una señora llamada Laura Mulvey, empezaron a entender cómo en el cine clásico, los cines industriales, la mirada estaba totalmente guiada por los personajes masculinos o también como por una mirada cultural masculinizante o masculina, que lo que hacía era fetichizar a los cuerpos feminizados. Esto lo hacían por medio de dos cosas importantes, por medio del voyeurismo, ¿no? El placer de mirar, o lo llamaban también escopofilia, pensando en el término más freudiano, o sea, ¿cuál es el placer de quien mira? En general a las mujeres, claramente, y la fetichización, que si saben de ese término, es como volver a los cuerpos, o sí, volver a los cuerpos, volver a las personas objetos. Y hay como una relación directa, libidinal con ese objeto, que es como, o sea, uno en su deseo vuelve a ese objeto o a esa persona un objeto de su devoción, un objeto de deseo. Eh, entonces esa fetichización, que tiene también que ver como con todo con el mercado y lo del capitalismo, tiene que ver también con las fantasías que uno maneja con esa imagen o esa idea que uno se hace. Estos dos fotogramas, bueno, no son fotogramas, este no es fotograma, este sí es un fotograma, es de una película de Luis Buñuel. O sea, en esta sesión también podríamos hablar de Luis Buñuel, que de hecho, según entiendo, Hitchcock se inspiró en los planos del campanario, se inspiró en una película de Luis Buñuel que se llama Él, que me la vi en estos días y no es exactamente lo mismo, pero sí tiene mucho que ver con Vértigo, porque es un hombre también obsesionado y un poco un hombre celoso, horrible. Es una película muy, muy intensa, pero muy buena también para pensar en ello. Y esta es como una foto del detrás de cámaras de esta película, que es otra, que se llama Ensayo de un crimen, donde sobre un personaje, que es este conde, que se llama Archibaldo de la Algo, que tiene como un deseo inconsciente y muy pervertido de querer, eh, no, como de que siempre que desea que alguien muera, termina, y sobre todo, siempre que desea que las mujeres que él desea mueran, terminan muriendo. eh, y así, entonces hay como todo un juego como con los personajes. Y es como, hay como una reproducción uno de los personajes como el maniquí, que lo hace el mismo Archibaldo. Entonces, miren que también hablando de la dupla que hablaba Juan, hay siempre una relación entre la imagen, entre la mujer como objeto y la mujer real, eh, o la mujer como un objeto ideal, ¿no? Y la mujer real. Pero bueno, lo que hacen las feministas de los 70s, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No sé si luego esto, ¿todo bien? Bueno. Lo que hacen las feministas de los 70 es también hacer esa pregunta que yo les hice al principio de ¿qué hacen las historias? ¿Nos conforman o no nos conforman? ¿No? Si estas películas aparte son como, tienen una mirada masculina, también pues porque el sistema cultural es súper pues machista y es como muy masculino y la mayoría son directores y también pues hay algo ahí detrás que está siempre guiando el deseo y sobre todo el deseo de un público aparentemente pues todo machista pues o patriarcal más que machista. ¿Qué pasa entonces con esas identificaciones, no? Entonces toman un concepto de Jacques Lacan que se llama el estadio del espejo. El estadio del espejo fue algo que formuló Jacques Lacan que es muy importante para todas sus teorías, que es de los 2 meses, algo así, de los 6 meses, algo así, hasta los 2 años, hay un momento en la vida de los niños en donde ellos se dan cuenta que tienen un cuerpo y que es visto por los demás. Esto lo llama el estadio del espejo, ¿no? Entonces, él lo significa o lo pone en un momento en donde, sobre todo las figuras maternas, acercan al niño al espejo, lo ponen enfrente y le dicen, ese eres tú.
Pero entonces hay en muy psicoanalítico esto, hay como una división del sujeto, hay una división de la percepción propia, en donde el niño entiende que esa imagen ideal, esa imagen que le da su figura materna, la mirada materna, no es la misma de la que él siente. Entonces hay una imagen ideal y hay una imagen una sensación corporal, una imagen pues que para Lacan sería como imposible de describir porque es lo real del cuerpo, que no es lo mismo que la imagen que los otros y sobre todo la maternidad te impone, ¿no? Eso es básicamente el estado del espejo. Entonces las teóricas feministas dicen, de pronto el cine es como una forma de ese espejo, o sea, es una forma de esa mirada ideal hacia las historias de los demás. Y ahí es donde entra como esa posibilidad de que la forma de que miremos, la forma de criticar esa mirada, también in- por, por otras, por, pues sí, por la misma creación o la misma, o el mismo arte, intente cambiar nuestra forma ideal de sentirnos, pues culturalmente, socialmente. Entonces lo que dicen ellas, al menos Mulvey, es intentemos cambiar radicalmente esa mirada masculina, esa idea como del placer visual que genera el control de los cuerpos de las mujeres y propongamos otra cosa, ¿no? No digo que Almodóvar haga esto, solo esta es la base como de la teoría feminista del cine, que es muy importante en los 70s como crítica a lo que hacía Hitchcock, básicamente. Porque dentro de todo, todas estas feministas estaban muy informadas por el cine clásico de Hollywood, pero sobre todo yo creo que por la figura de Hitchcock y por la figura como del cine negro, el film noir, el cine de suspenso, que ponía también a las mujeres como estas mujeres fatales, como se ve acá en la película de Vértigo. eh, esta mujer que es, pues sí, una criminal, porque finalmente se presta a este juego por dinero y se hace pasar por alguien más. Es también como una mujer misteriosa, es una mujer fatal, ¿no? Lo que llaman mujer fatal. Entonces, hay toda una noción de que esta mirada masculina está también intentando entender el misterio de las mujeres, ¿no? De hecho, hasta la misma frase de Hable con ella, cuando Benigno dice, pues el cerebro de las mujeres es un misterio, no sé. Creo que tiene mucho que ver también con ello. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todo bien? Va. Entonces, ¿qué significa también este fetichismo a la hora de pensar eh, otras formas de identificación, ¿no? Por ejemplo, acá está este estilo de mujeres al borde de un ataque de nervios, en donde los personajes, lo que yo les decía, ven una cosa en la pantalla o ven un producto cultural o una historia o leen una historia y de pronto se identifican con algo que no, que es de pronto opresivo para ellos, ¿no? Eh, había muchas críticas, como sobre todo a estos primeros artículos de Mulvey y de otras, en donde era, ¿qué pasa cuando las mismas mujeres ven estas historias y son fanáticas de estas historias? O ¿qué pasa cuando uno intenta cambiarle el significado a esas historias, ¿no? Cuando no son tan prescriptivas, cuando no es tan como aparentemente prescriptivo esa mirada masculina, en donde, claro, sí hay un fetichismo, sí hay como una actitud que se revela inconscientemente en las imágenes, pero uno también como espectador puede hacer otras cosas con esas imágenes, ¿no? Entonces también hay yo le diría como una mirada que distorsiona, y yo lo llamaría como una mirada marica, pues porque a mí me interesa mucho eso, pero podemos ponerlo de otras maneras, hay como muchas formas de decirlo, también desde la raza o desde otras teorías, en donde esas mismas historias que son prescriptivas para muchas teorías, para uno pueden ser otra cosa, pueden ser transformadas, pueden ser esa identificación, puede ser otra forma de identificación, no puede que no sea parte intrínseca de mi identidad como sujeto, sino
hay algo ahí como que se transforma. Entonces quería que viéramos, a ver si... Ah, bueno, también está este estilo de Atame, ¿no? ¿Cuál es el precio que pagar para llegar a esta imagen ideal eh, que se nos impone o que tenemos en la cabeza como un deseo también intrínseco? Pero bueno, les quería mostrar entonces, antes de nuestro... ay, déjame ver. Antes de nuestro mini receso, el corto de Salomé. Pero se los voy a enviar para que lo vean con su propio internet, si les parece. Feliz, maravillosos. Ah, se reveló algo que quería que viéramos después, pero ya va. Ahí donde está. Ahí no. Bueno, sí, ya iba a hacerlo, ya estoy. Entonces, lo que... solo para recuperar y hablar como de los temas en general que hemos estado cubriendo. Empezamos con la escritura, que ya luego también pensé en la escritura en Almodóvar también, alrededor del amor. El tema general del curso, que también lo planteé así, lo pensé mucho para centrarnos en la idea del amor, la idea de la obsesión y de la pasión también, que son todos pues, unos tropos. Entonces, esa escritura también que están en estas películas, también es una escritura por el amor, bueno, obviamente por el deseo, pero en torno también a las relaciones afectivas y así, ¿no? Y qué significa escribir para esos ideales amorosos o esos ideales afectivos. Luego, pues hablamos un poco de la parodia y de la comedia, de la ironía. Anticipando, yo creo, también lo que vamos a hablar después, pero anticipando como los disfraces como del día a día, pero también hablando de las contrariedades y los contrarios entre los paisajes y la realidad, ¿no? De los personajes. O también lo hemos hablado, ¿no? De la moda, cómo se visten los personajes y qué eso, cómo se visten o cómo se organiza todo alrededor, los colores que se organizan alrededor de los personajes para generar esos contrastes del absurdo, los contrastes de la comedia. Y bueno, luego hablamos de crimen pasional con este verde que es muy importante, también muy importante, de hecho, en las películas que revisamos hoy, curiosamente. Em, y también entonces ahí ya pensar en los entrecruces entre el deseo, entre la identificación con una imagen, la identificación, nuestro deseo con una imagen, eh, nuestro nuestra conexión, nuestro apego quizás con una imagen y las conexiones que tienen con nuestra identidad y nuestra sexualidad, ¿no? Creo que hablamos mucho de eso y eso se ve muy visible en muchas de las películas de Almodóvar. Yo creo, por ejemplo, en Átame, en La piel que habito, por supuesto, en Hable con ella, que la realizamos la anterior sesión, y en muchísimas más, ¿no? Eh, pero el último de los temas que vamos a tocar hoy es la maternidad y un poco como que este recorrido se completa para hablar de la maternidad, obviamente como conjunto con todos estos otros temas. Pareciera como que se une, ¿no? Y se une en la película Tacones Lejanos. Que de hecho yo creo que hasta la movería esta película de pronto un poco más para acá, bueno, no sé. Porque pese a que tiene que ver con la escritura, tiene que ver más como con un tipo de escritura particular que vamos a revisar, ¿no? Tiene que ver con una escritura mucho más sensible, musical, quizás fragmentada, una escritura también del performance, del disfraz, del cuerpo. Pero bueno, es solo para contextualizar de lo que vamos a hablar hoy. La maternidad es todo un tema en general en la vida y yo sé que en la vida de cada quien. Eh, pero pues es todo un tema en el cine de Pedro Almodóvar. También por las cosas que hemos estado revisando alrededor de
lo psicoanalítico y alrededor de, hoy vamos a hablar un poco más de el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, por si no conocen así la forma básica de ese complejo, es algo así que se inventó Freud, releyendo Edipo, una tragedia griega, mm, en donde él dice básicamente que el niño, y el niño, utilizo el niño pensando en el hombre, el niño hombre, ve a sus padres al principio de su vida y tiene como un apego casi sexual, o bueno, sexual. Un apego sobre todo sexual con su cuidadora, en figura de la madre, y un miedo a su padre, ¿no? Lo que pasa ahí es que este deseo sexual, este deseo que es corporal, que todavía no se define en la presencia del niño, del bebé, dice Freud que por el tabú del incesto y por la cultura y por todo lo que va a pasar, empieza, ¿no? Porque es como el básico de Edipo. A Edipo le dicen básicamente, tú tienes un destino que es matar a tu padre y casarte con tu madre. Y no hay posibilidad de salida de ese destino, eso es la tragedia. Entonces él dice que todos los humanos, todos los hombres humanos, deseamos a nuestra madre y deseamos matar al padre, de alguna manera como pues psicológica inconsciente. Pasa que ese amor filial, ese deseo puro y vivo del niño, eh, se transforma y se proyecta hacia la vida por fuera de la familia, ya cuando uno crece, ya cuando entra la cultura y entran los demás niveles psíquicos y así, ¿no? Se convierte en el amor, entonces pues el niño ya no ama a la madre, sino ama a otras mujeres que quizás le recuerden a su madre. Pero entonces, la pregunta fundamental de luego muchas críticas que se le hicieron a Freud y lo que siguió en el psicoanálisis después fue como, bueno, pero ¿qué pasa si entonces no es el niño, sino es una niña? ¿Qué pasa con ese contraste? Y bueno, y ya hasta podríamos llegar a nuestros tiempos de qué pasa cuando el niño es homosexual o cuando hay otras identidades, sexualidades y demás, ¿no? Digo todo esto porque ya hemos estado hablando de lo que significa el psicoanálisis en la obra de Almodóvar, que es también una versión paródica de ese psicoanálisis, recordando cuando vimos Laberinto de Pasiones con la psicoanalista lacaniana. Eh, pero también, pues, hay una persistencia en entender el recuerdo de los niños en varias de las películas. En esta película en Tajones Lejanos, pero también si vamos a Dolor y Gloria, La Mala Educación. Hay varias películas que retornan a las memorias de los niños y cómo configuran esas memorias a los adultos. O, por ejemplo, hasta en Átame hay toda una historia de la orfandad de Antonio, y así, ¿no? O en La Ley del Deseo también es toda una historia pasada del personaje de Carmen Maura. Entonces hay toda una pregunta por cómo la memoria configura nuestro deseo o configura nuestro cuerpo. Entonces, pensando en esto, lo que quiero que hagamos hoy es, de nuevo, hablar primero de las películas, pensando en este posible Edipo, que no es Edipo, un Edipo invertido, lo han llamado algunos, un Edipo negativo también, o hasta de pronto pensar en un mundo post-Edipo, un mundo que ya no tiene esas estructuras, sino que juega de otras maneras, y pensando en estas dos películas, ¿no? Y bueno, les quería entonces compartir Sonata de Otoño, porque bueno, por un lado me parece una maravillosa película. Es una película muy intensa, es una película donde ya Ingmar Bergman, que es este director sueco, tuvo muchas etapas en su vida. Él empezó haciendo un cine mucho más, que considera mucha gente mucho más industrial, como en los 50.
Y luego en los 60 se convirtió como en este autor clásico, como de cierta cinefilia europea, sobre todo con la presencia internacional que tuvo la película Persona del 61. O sea, esto pensando igual eh, en toda la estructura de festivales internacionales que empezaron desde los 50 a ser grandes, Cannes, Venecia, Rotterdam, entre muchos más, también Locarno, que empezaron a configurar pues todo un sistema de cine autoral. Dentro de ellos, Bergman fue como uno de los grandísimos autores, ¿no? Mm, y esto igual, o sea, significaba para Berman muy poco. Él de hecho fue nominado al Oscar y decidió ni siquiera aceptarlo ni nada, mandó una carta, dijo todo bien, no me interesa, eso es para ustedes. Pero lo que sí significó esa experiencia límite, o al menos como su testadurez de Berman, fue también como unos problemas económicos que tuvo. Eso hizo que también, por ejemplo, por mucho tiempo no pagara impuestos, según entiendo, en Suecia. Entonces se tuvo que exiliar en un momento y ya Sonata de Otoño pasa luego de ese exilio, de hecho. Trabajó mucho en teatro, también era una persona súper complicada, de hecho estuvo mucho tiempo casado con Liv Ullmann, que es una de las protagonistas de Sonata de Otoño, se separaron, siguieron trabajando, no se imaginarán, pues todo un hombre, todo un machito. Al mismo tiempo, era de estos directores que era muy considerado como un gran director de actrices, porque y esto también lo he visto en varias entrevistas también he visto esto, como que él estaba muy interesado en hacer un estudio de la cara de sus personajes, de la cara de las actrices, o de la cara como símbolo, ¿no? Mm, y entonces este también es un estudio de esas caras de estas actrices, ¿no? Por un lado de Liv Ullmann, que fue una gran colaboradora de él en muchas de sus películas, por ejemplo en Persona, en otras que también me parecen maravillosas, pero también de no, de Ingrid Bergman, ¿no? Que es curioso que tengan el mismo apellido, yo creo que lo relacionaban mucho, que no tenían mucho que ver. Pero pues Bergman fue muy famosa en el cine clásico de Hollywood, sobre todo por Casablanca. Se la habrán visto, es una película hermosa. Si no se la han visto, se la tienen que ver. Yo creo que es de las películas más bonitas del mundo, aunque sea un cliché. Y ella pues ahí es simplemente increíble. Pero entonces, ya en los 70 cuando ella ya había, pues, se había alejado de ciertas maneras como del circuito de cine de Hollywood, se ha dedicado más a hacer teatro, vuelve a encontrarse con Bergman y le dice, tú me habías prometido con Ingmar Bergman, me habías prometido un papel, pues a ver cuándo, ¿qué hacemos? Entonces, él ya exiliado en Noruega, emprende la producción de esta película y se notarán que es una película muy teatral, todas las películas son en general pues bastante teatrales en un sentido de que es como en general un solo espacio o unos espacios más encerrados eh, y muy dialogada. Y bueno, igual hay como una idea muy clara como del color, por ejemplo, en esta, o de la fotografía, ¿no? Que tuvo una gran relación con su fotógrafo, que no me acuerdo el nombre, Snef algo. Em, y bueno, entonces, hablando de esta película, es también toda esta tradición como del autor europeo, en donde está Berman, está Tarkovsky, está el mismo Pasolini también, en cierto sentido. No sé, podríamos hablar de Bresson y de otros como de los grandes autores cinematográficos europeos que luego, pues, los cinéfilos en otras partes del mundo, en nuestra adolescencia vemos y decimos, no, esto no puede ser. ¿Cómo hay una cosa así que está interpelándome de esa manera? Así yo me imagino que pasó cuando Almodóvar vio, me imagino, esta película en la Cinemateca de Madrid o en alguna otra cineclub. Eh, y supongo que estuvo mucho pensando en esta relación madre e hija. Que igual también es bonito pensar en
relación, porque no pone Almodóvar a un niño gay, sino pone una mujer en esa relación. Luego quizás hablará un poco más de esa relación entre el niño gay y la madre con Dolor y Gloria y otras pelis. Pero acá se concentra en Victoria Abril, que ya había estado en la película Átame, la anterior película, esta fue Átame, entonces ya había trabajado con él. Pero también, no sé si se acuerdan que en La Ley del Deseo, el novio de Pablo está besando a Victoria Abril, ¿no? Es muy breve, o está hablando, no está besando, ya no me acuerdo. Está hablando, está como ligándola. Es muy breve, pero me parece también como muy bonito como esa conexión, porque como que pareciera que no se va Victoria Abril, solo como que regresa hasta, bueno, hasta Kika y luego Atame y así. Eh, y bueno, estas, Atame y Tacones Lejanos, yo creo que así son de las grandes películas de ella, que también, pues bueno, ya yo creo que podemos empezar a hablar de las pelis, a ver qué les pareció. Em, y así, quizás algo más de esto, de todo este debraye sobre la madre. Eh, sí, me pregunto qué significa justo quitar de, del complejo de Edipo al niño y poner a una niña. Em, ¿Qué piensan ustedes de eso? No solo en términos narrativos, sino también en términos estilísticos, ¿no? ¿Cómo vieron las pelis? ¿Cómo se sintieron viéndolas? Me preocupaba mucho luego justo de la película de Berman, aunque ahorita que la volví a ver, pues es una cosa que también siento que uno estaba muy ahí impresionado por esas actuaciones. Pero bueno, no sé ustedes cómo la vieron.